Continuamos el curso, pero antes de avanzar hay que conocer cómo funciona Python a grandes rasgos. Considero 3 puntos importantes en esto. Primero analiza, es decir, comprueba que el formato y sintaxis sea correcta, de esta forma se cumplen con las normas del lenguaje. Traduce el código a bytecore, que serían las instrucciones para que la máquina pueda ejecutar. Y por último, envía el código para su ejecución, a la Python Virtual Machine, donde el código es ejecutado. Sabiendo esto, creamos el fichero llamado variables y tipos de datos, sin olvidarse de la extensión, variables y tipos de datos. Las variables permiten almacenar datos del programa, estas serán de un tipo u otro en función de la información que se guarde en ellas. Ejemplo, creamos una variable llamada nombre, al cual le asignamos nuestro nombre, lo mismo con la variable edad. Cabe aclarar que la primera es una cadena de texto o string y la segunda es un número entero. El nombre y texto los pueden llamar como variables o identificadores. Python puso algunas reglas para las variables tales como comenzar con una letra o guión bajo. El resto del nombre estará formado por letras, números o guiones bajos. Los nombres de las variables son case sensitive, es decir, no es lo mismo una variable que se llama resultado sea igual a resultado. Existen una serie de palabras reservadas que no se pueden utilizar, def, global, return, if, for, etc. También hay algunas recomendaciones para el uso de los nombres para las variables, están en la guía oficial de estilos de Python. Tomar en cuenta que solo son recomendaciones más no es obligatorio. Resumen de tipos de datos. Existen varios tipos de datos. Veremos cómo se definen en las variables. Ejemplo, la variable edad es de. Edad es de tipo entero o int. El precio es tipo float. El título es de tipo string o cadena de texto. Y test es de tipo booleano o bool. Viendo los ejemplos ya podemos empezar a pedir datos al usuario. Creamos la variable name y el igual sería la asignación que le hacemos, en otras palabras sería algo así, name almacena el nombre que se ingresará, y con el input es donde se hace la lectura de datos, podemos poner un mensaje al mismo tiempo tal como se ve en pantalla. Algo importante aquí, es que si solo se usa el input y se ingrese un número, Python lo reconocerá como un string, así que es importante convertir al tipo de datos correcto. Ya tenemos una variable así que podemos ejecutarla, en este caso solo haremos un print y entre paréntesis la variable. Ejecutamos y ya nos tiene que salir primero el mensaje que dimos y colocamos el nombre, ejecutamos y ya nos saldrá el nombre. Bien, ya conocemos cómo son los datos, tipos de datos y las variables. Un error mío, el último ejemplo que se mostró ya es parte de la entrada o lectura de datos, más concretamente vimos cómo es la entrada de datos tipos string o cadena de texto. Ahora veremos las entradas de tipo numéricos. Python soporta dos tipos de números, los enteros y los flotantes. Veremos los siguientes ejemplos. El de tipo entero o int se realiza de la siguiente manera. Creamos la variable x y le decimos que sea igual a 5. De esta forma le decimos a Python que x vale 5. Luego hacemos un print y entre paréntesis la variable x, para que nos muestre en pantalla el valor de la variable. De la misma forma es para los flotantes o float. A la variable y le decimos que vale 5.3 y igual con el print para mostrar en pantalla. También tenemos otra forma de declarar al float. Sería así, creamos la variable z y que sea igual al float de 5 y de la misma manera con el print para mostrar en pantalla. Ya tenemos tres formas de introducir datos numéricos. Ejecutamos y vemos que nos muestra los datos numéricos que especificamos. Perfecto, hasta este punto ya sabes asignar variables e introducir datos. Ahora puede que tengas dudas de qué tipo de datos es el que tienes. En Python existe la función type. Por ejemplo, creamos la variable a y le decimos que es 3.6, en el print dentro de los paréntesis colocamos, primero la variable seguido de una coma y la función type unido a los paréntesis que contienen la variable. Al momento de ejecución nos muestra el valor de la variable a y el tipo de datos que es. Ahora si ponemos solo type con la variable pero sin imprimir nos genera error. Es necesario poner sobre el print o asignarle a una variable extra. Espero que hayan comprendido. Si el vídeo es muy rápido pausen para leer y continúen a su ritmo. Denle me gusta al vídeo y suscríbanse.